Vamos a ver el siguiente método que se llama el método por componentes y bueno, a diferencia del anterior, no se basa tanto en dibujos, sino en aplicar teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas para encontrar los componentes de estas fuerzas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta fuerza F1 se va a descomponer en dos. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Se va a descomponer en una fuerza en X, bueno, fuerza 1 en X y una fuerza 1 en Y. También la fuerza 2 vamos a agarrar y descomponerla igual. Fuerza, de hecho la fuerza 2 va a ser fuerza 2X y fuerza 2Y. Ahora, ya que los descompuse, vamos a agarrar y para encontrar la resultante vamos a encontrar resultantes totales de estos componentes. Este es componente horizontal. También este es horizontal. Y las componentes en Y son verticales. Nosotros vamos a aplicar dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X, resultantes en X. Y vamos a nosotros a sumar la fuerza 1 en X y dependiendo del otro, más la fuerza 2 en X. Y la sumatoria de fuerzas resultantes en Y. Y esto va a ser F1, F2Y, F1Y más F2Y. Ok, vamos a sumar las X y las Y. De eso se trata y nosotros vamos a tener dos componentes globales en X y en Y. Pero primero vamos a aprender a encontrarlas y ya después, a partir de estas dos, ya vamos a encontrar nuestro resultante. Ahora, primer paso que vamos a hacer. Nosotros, cada fuerza que tengamos, por ejemplo, aquí le voy a poner fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Cada una de esas, lo primero que vamos a ver es su sentido y a partir de ese sentido nosotros vamos a determinar nuestras componentes. Principalmente va a ser siempre una horizontal y una vertical. Entonces vamos a ver de dónde parte y hacia dónde llega. Vamos a descomponer esto en dos componentes, en una horizontal y en una vertical. Ahora, ¿cómo va a ser el sentido de las flechas? Si esta va en el punto inicial y va al punto final, va para arriba y hacia la derecha, entonces la horizontal va a ir hacia la derecha y la vertical va a ir hacia arriba. ¿Ok? Este va a ser F1X y este va a ser F1Y. En esta de acá vamos a tener también una horizontal y una vertical. Ahora, ¿cómo se van a comportar esas? Va parte de esta parte y llega hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, horizontalmente va hacia la izquierda y verticalmente va hacia arriba. Esta sería F2X y este sería F2Y. Hay que verificar el sentido hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para determinar los componentes. Finalmente, esta de acá también, una horizontal y una vertical. Esta va hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, la componente horizontal va hacia la derecha y la vertical iría hacia abajo. Esta sería F3X y F3Y. ¿Ok? En sí, ¿de qué se va a tratar este método? Nosotros cada fuerza que tengamos, la vamos a descomponer en sus componentes. Supongamos que vamos a tener una fuerza que está de esta forma, con un ángulo. ¿Ok? Esta es la fuerza 1. Esta yo puedo hacer un diagrama equivalente con sus componentes. Sus componentes de esta va a ser primero parte del origen y se va hacia arriba y hacia la derecha. Como lo vimos anteriormente, van a descomponerse en dos. Vamos a agarrar y vamos a tener una fuerza que va totalmente horizontal y una fuerza que va totalmente vertical. ¿Okay? Ahora, ¿qué sentido va a tener? Como va hacia arriba y hacia la derecha, la horizontal va a ir hacia la derecha. Su sentido va a ser este.
y la vertical va a ir hacia arriba. Su sentido va a ser este. Nótense que como son dos componentes, si yo sumo esta que sería la fuerza 1x y esta sería la fuerza 1y, si sumo los dos me van a generar bueno, la resultante sería desde donde parte la primera hasta donde llega la punta de la última, que sería esta de acá, con un ángulo, obviamente. Si vemos, esta de acá se descompuso. Bueno, estoy regresando a la misma fuerza, pero lo que me va a interesar son sus componentes. Este va a tener un componente horizontal hacia la derecha y hacia arriba. Y bueno, aquí yo tengo que buscar si van hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo de cada una de las fuerzas que tengamos. ¿Okay? Ya que tengamos eso, nosotros nos vamos a preocupar de lo siguiente. Vamos a preocuparnos del cuadrante. El cuadrante donde se sitúan estas fuerzas nos va a ayudar a determinar, bueno, el signo que se le va a poner si es positivo o negativo. Por ejemplo, en el primer cuadrante que tenemos acá, vamos a ponerle así, las fuerzas en X van a ser positivas y las fuerzas en Y también van a ser positivas. En el segundo cuadrante, cuando lo descompongamos y hagamos nuestras operaciones, las fuerzas en X les vamos a poner un signo negativo y las fuerzas en Y un signo positivo. En el tercer cuadrante vamos a tener que nuestras fuerzas en X van a ser negativas y también las fuerzas en Y van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante las fuerzas en X van a ser positivas y las fuerzas en Y van a ser negativas. ¿Ok? Ya que tenemos contemplado todo eso, vamos a considerar la descomposición de una fuerza en sus componentes haciendo lo siguiente. Vamos a tener la ubicación del ángulo en dos tipos, uno con respecto al eje X y el otro el ángulo con respecto al eje Y. Si lo tengo con respecto al eje X, yo puedo, bueno, tanto en X y en Y, podemos nosotros dibujar un triángulo rectángulo en esta forma y yo asumir que en la parte horizontal, digámoslo así, esto va a medir Fx y en la parte vertical va a medir Fy. ¿Ok? Entonces, si tengo el ángulo con respecto al eje X y este sería, digámoslo así, una hipotenusa, yo puedo encontrar Fx y Fy de la siguiente forma. Fx sería igual a la F por coseno del ángulo y Fy va a ser igual a la F por seno del ángulo. Siempre y cuando se cumpla esto, el ángulo es con respecto al eje de las X. Si el ángulo fuera con respecto al eje de las Y, ahí cambia. ¿Por qué? Porque en este tipo de triángulo el cateto opuesto es Y y el cateto adyacente es Fx. En este caso, cuando el ángulo está con respecto al eje Y, el cateto opuesto se convierte en Fx y el cateto adyacente en Fy. Nótense que si yo, proyectara este de acá, es lo mismo que si yo tuviera esta línea de acá. Fx, esta línea horizontal de acá es la misma que yo tuviera esta de acá. ¿Ok? Entonces, en el caso que estuviera el ángulo con respecto al eje Y, Fx va a ser igual a F, pero por seno del ángulo. Fy va a ser igual a F por coseno del ángulo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando no siempre tomar este caso. Si el ángulo está con respecto al eje Y, tomamos estas de acá. Y si el ángulo está con respecto al eje X, tomamos estas de acá. Ahora, en esta parte vamos a ver esto que es, cómo construir nuestra resultante a partir de nuestras componentes totales. Nosotros habíamos dicho que en un inicio íbamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, dándome una resultante en X y una resultante en Y. Entonces, una vez hecho esto, nosotros vamos a encontrar una fuerza resultante en X y una fuerza resultante en Y. Nosotros para construir nuestra resultante total vamos a agarrar y ya sabemos que vamos del origen hasta donde llega la última flecha. ¿Ok? Entonces nos llegaría de esta forma.
esta sería mi fuerza resultante y el ángulo sería con respecto al eje de las X. Si ya tengo FRX y FRY, que son mis resultantes en X y en Y, la fuerza resultante, vamos a encontrarla con teorema de Pitágoras, que sería igual a la raíz cuadrada de FRX elevado al cuadrado más FRY. Aquí muy importante tomar en cuenta que esto nos va a dar un valor positivo. Si X, la componente en X o en Y son positivas, hay que considerar esa parte. Y el ángulo lo vamos a encontrar con la ayuda de la función tangente inversa de la componente en Y, FRY, y sobre FRX. ¿Okay? Por componentes, así la vamos a encontrar. Y ese va a ser nuestro ángulo y nuestra fuerza resultante. Ahora, lo primordial, aquí siempre vamos a agarrar y dar el ángulo con respecto al eje de las Y, de las X, en contra de las manecillas del reloj. Y para eso nos va a generar algo que se llama corrección del ángulo. Rápidamente lo vemos. Y si, por ejemplo, yo voy a tener, bueno, ya sé ubicar en qué cuadrante está gracias a esto. Si X, las componentes en X y en Y me dan las dos positivas, está en el primero. Si está en el segundo, X es negativa y es positiva. En el tercero, las dos son negativas y en el cuarto, X positiva y Y es negativa. Ahora, si yo ya sé eso, yo ya puedo encontrar directamente cuánto, cómo se va a corregir el ángulo. Si yo, por ejemplo, a la hora de hacer mis operaciones y encuentro mi resultante en el primer cuadrante, este me va a generar un ángulo θ1 y en el primer cuadrante no hay corrección. ¿Sale? No se debe hacer corrección. Si nosotros encontramos nuestro... Bueno, déjenme cambiar de color. Okay. Nuestro vector, bueno, nuestra fuerza resultante en el segundo cuadrante, lo más probable es que a la hora de calcular vamos a encontrar nosotros este ángulo. θ2' le voy a poner. Pero a nosotros no nos sirve ese, nosotros lo queremos con respecto al eje de las X positivas. Entonces el ángulo que nos sirve sería toda esta parte. ¿Okay? Entonces para encontrarlo, este de acá a la hora de encontrarlo probablemente nos va a salir un valor negativo. Entonces el ángulo corregido θ2 va a ser igual a el ángulo que encontramos más 180. ¿Por qué más? Este como va a ser negativo y si al negativo, por ejemplo, menos 30 grados más 180 nos va a dar 150 grados. Vamos con el tercero. En el segundo cuadrante se corrige de esa forma. Con el tercero vamos a agarrar del origen y encontrarlo en esta forma. A la hora de encontrarlo vamos a encontrar con los cálculos θ3', que sería el ángulo pero con respecto al eje de las X negativas. Si yo quiero todo este ángulo, permítanme, vamos a hacerle hasta acá. Si yo quiero todo este ángulo, simplemente ese θ3 va a ser igual a 180 más el valor que encuentre acá. De hecho, si notan, los dos es sumar 180 grados, tanto en el segundo y en el tercer cuadrante, los dos nos van a generar nuestra corrección. Y finalmente, para el último, nosotros vamos a tener que al encontrar el ángulo, vamos a encontrar este ángulo. θ4'. Pero ese θ4 no está con respecto al eje de las X, pero es negativa. Generalmente se maneja la parte positiva, entonces nosotros vamos a manejar todo este ángulo de acá. ¿Cómo vamos a encontrar ese θ4? θ4 va a ser igual, como este de acá me va a salir negativo, entonces va a ser igual a los 360 grados menos ese ángulo θ4'. Bueno, no he dicho más porque va a salir, desde acá nos va a salir negativo. ¿Ok? Entonces ya están las cuatro correcciones. Vamos a dar el ángulo con respecto al eje de las X, pero en contra de las manecillas del reloj.
Y esas serían todas las correcciones que vamos a ocupar para la resultante. ¿Ok? Ya que tenemos las bases, vamos a resolver nuestro primer ejercicio.